Vamos a ver qué características ha de tener un buen tema en las oposiciones de educación física. Soy Diego Fuentes, maestro y profesor de educación física, y como digo, vamos a compartir las propuestas que a nosotros nos han funcionado para sacar muy buena nota en las oposiciones, también propuestas que llevamos ya 6 años preparando a diferentes opositores y opositoras que nos consta que funcionan y hacen que el tema sea diferente. Y dicho esto, vamos a comenzar. Primero de todo, te recomiendo que no te conformes con lo que te dé el preparador. De hecho, algo que hacemos nosotros en la preparación es que, al margen de que te pasamos el tema resumido y actualizado, también te pasamos una lista de elementos diferenciadores y te pasamos como reflexiones ganadoras, que tú te puedes coger y quedar con el tema que te he dado, pero siempre mandamos una tarea y la recomendación es que profundices en el tema, lo hagas tuyo, porque así tienes doble beneficio. El beneficio de profundizar en el tema y, a la hora de estudiar, pues tener más conocimientos previos y, por ende, que te sea más sencillo recordarlo. Y lo segundo, que vas a hacer un tema único. Y si por una de aquellas coincides con alguien de la preparación, estoy seguro que ese tema va a ser diferenciador. Por lo tanto, el tema lo tienes que trabajar, al margen que te lo den con propuesta práctica, al margen de que tu preparador sea el mejor, porque muchas veces el estándar no es suficiente. Y cuando nosotros de verdad somos proactivos es cuando nos diferenciamos. La segunda característica es que tengas piñones fijos, tengas bibliografía tipo para diferentes bloques temáticos. En este sentido, de hecho, te recomiendo que le eches un vistazo al comentario fijado, donde hemos preparado bibliografía específica, actualizada y por bloques temáticos para primaria y para secundaria. Si no lo tienes claro y quieres actualizar esos temas, te hemos dejado esa bibliografía que estoy seguro que te va a venir genial, y así puedes utilizar diferentes libros como el de modelos pedagógicos, libros que hacen alusión al deporte, al juego, a la orientación en el medio natural, a la evaluación, para muchos temas, y no hace falta que te memorices 58 libros porque no tiene ningún tipo de sentido. Pero en esta recomendación, más allá de esos libros que te sirvan para diferentes bloques temáticos, yo te recomiendo que también tengas reflexiones ganadoras por bloques temáticos. Por ejemplo, yo en mi caso, para los temas de diversidad, yo siempre hablaba de esas experiencias de aprendizaje positivas, de partir de la capacidad, la cita de referencia de Pablo Pineda, no soy excepcional, solo me han estimulado, y un poco nuestra figura como docentes para tratar la diversidad a favor. También otro piñón fijo, siempre que hablaba de la diversidad y la creación de grupos, aludía al libro Aula Diversificada, donde justamente se pone de manifiesto la importancia de, a la hora de crear grupos, juntar a aquel que está por encima del percentil con aquel que necesita más ayuda. De nuevo, bloque temático de los deportes, también tener características y reflexiones, en este caso diferenciadoras, como puede ser el deporte para construir valores, el deporte para construir ese carácter, cómo podemos, como docentes, mostrar ese aspecto didáctico del deporte, y que no únicamente pensemos, y tenemos que ir un pasito más allá, de que por jugar o por realizar el deporte vamos a educar, sino tiene que haber aquí un modelo, en este caso un modelo pedagógico, como puede ser el de educación deportiva o el comprensivo del deporte. Aquí lo unimos con la tercera recomendación, y es que tengas una introducción, tengas una conclusión potente. De hecho, en la preparación siempre empezamos de la misma forma. Vamos a construir una introducción y una conclusión que nos sirva para todos los temas, pero ojo, no va a ser una introducción genérica. Me toca el tema del deporte y siempre voy a poner la misma introducción. No, voy a tener una introducción, por así decirlo, donde empodere la asignatura, donde se vea mi identidad docente, donde se vea la importancia de la educación física respecto a otras asignaturas, pero siempre va a haber 2, 3, 4 líneas de justificación de por qué es importante ese tema. Y así puedo tener yo 4 líneas preparadas desde casa, donde yo destaque la importancia de la educación física, el área más transversal, la única que alcanza el desarrollo integral de nuestro alumnado. También podemos trabajar esa educación emocional, pero si me toca, por ejemplo, un tema que aluda al aprendizaje motor, pues voy a destacar porque es importante el aprendizaje motor. O aparte de esa conclusión que voy a tener tipo donde
ponga de manifiesto la importancia del pensamiento crítico y tengo un tema que estoy hablando de orientación al medio natural, también voy a destacar las ideas principales de ese tema. Pero esos piñones fijos que al final van a dirigir la mirada y entran en esos primeros minutos y en esos últimos minutos que va a estar el tribunal frente a ese tema son muy importantes. Cuarto consejo es que tengamos la bibliografía actualizada, pero ojo, no solo bibliografía actualizada, que como digo, tenéis en el comentario fijado una que hemos hecho tanto Pepe como yo para primaria y para secundaria, sino que seamos concretos. De hecho, no es lo mismo, y ahora que lo estaba releyendo, el libro de Aprendiendo a Aprender de Héctor Ruiz, no es lo mismo decir que para acabar las sesiones voy a llevar una dinámica donde se le va a dar transferencia a lo aprendido a otros contextos, que decir que siguiendo el libro de Héctor Ruiz, Aprendiendo a Aprender, del capítulo Cómo olvidamos, hemos extraído la estrategia metacognitiva de la escalera de la metacognición y la utilizamos así y asá. Pero ya no únicamente he dicho, no, me voy a valer a la hora de utilizar propuestas metacognitivas en el libro Aprendiendo a Aprender, porque ahí aún lo pueden hacer los diferentes docentes y opositores. Pero si yo realmente aludo al libro y aludo al capítulo y de forma específica lo que extraigo, me voy a diferenciar sí o sí. Quinto consejo es que tenga aplicación práctica todos los temas, o al menos la mayoría de temas. Tanto en primaria como en secundaria hay temas infumables relacionados con el aprendizaje motor, algunos con historia, esto ya dependiendo de gustos, y es más difícil quizá ejemplificarlos, pero siempre te recomiendo, por ejemplo, ahora en secundaria que tenemos un bloque temático enorme de deportes, pues que tengamos en este sentido diferentes propuestas específicas de cómo trabajamos siguiendo el modelo comprensivo del deporte, cómo trabaja ese deporte, qué progresión llevamos en cuanto a juegos predeportivos y a deportes modificados hasta que nuestro alumnado llega a la propia competición, es decir, al propio deporte jugado y para que todos tengan experiencias de aprendizaje positivas, temas clásicos de medio natural o de actividades en el medio natural y de orientación, pues también podemos aludir y para hacerlo más concreto, algún paraje, algún parque colindante, alguna ruta que tengamos cercana al centro educativo, en habilidades motrices, en vez de hablar de una sesión, podemos hablar de un producto competencial o de estas nuevas formas de ocio, como puede ser el cross-training, donde se aunan las diferentes habilidades motrices. En definitiva, que en ese trabajo que vamos a hacer de profundizar y de ejemplificar temas, pues intentemos darle esos ejemplos y esa, por así decirlo, dejarlo muy sencillo para el tribunal y sobre todo pensar en qué se puede llevar el tribunal del tema más allá a nivel de, más allá de todo el tema de conceptualización, clasificaciones, autores, que eso se lo va a decir todo el mundo, sino para su día a día, esta sesión que te propongo, este parque donde hago X rutina o X ruta natural. Pues bien, eso en ese sentido vamos a trabajarlo. Cosas importantes, que esto va un pelín más allá de tener buenos temas, sería el sexto punto, que es hacer mini simulacros, hacer simulacros completos, autoexplicar el tema y aplicar lo que mejoremos de ese tema al supuesto práctico, a nuestra programación, a nuestra situación de aprendizaje. En definitiva, darle una utilidad a aquello que mejoramos en los temas. Y la primera parte, cuando hablamos de mini simulacros y cuando hablamos de autoexplicaciones, esto nos sirve para utilizar la mejor estrategia de estudio, que en este caso es la evocación, es el active recall, y yo hablo de mini simulacros porque proponemos esos 15 minutos donde se intenta, sin el material delante, sacar la introducción y el índice, y es muy importante para coger inercia positiva en el examen, y también esas autoexplicaciones para hacernos muy buenos en comunicación oral y cuando estemos frente al tribunal, pues tengamos esa facilidad de explicar quizá conceptos más complejos de una manera mucho más natural. Y el consejo extra, que sería este séptimo consejo, es que te analices cuál es el eslabón más débil de cada tema e intentes trabajarlo. Y si no tienes eslabón débil, es decir, si todos los temas los tienes ejemplificados, están actualizados, no pasa nada. Fíjate en el tema quizá más flojito y trabájalo, no lo dejes de lado, porque en muchas ocasiones la oposición cae por ese eslabón más débil y tenemos temas sin propuestas prácticas, tenemos temas sin actualizar porque no sabemos, y en ese sentido te pido que pidas ayuda. Me acuerdo yo que cuando empecé a opositar no tenía ni idea
de actividades en el medio natural, no tenía ni idea de orientación, de balizas, de cómo hacemos ese binomio mapa-realidad. Pues eso que quizá ahora tengo un pelín más de bagaje, cuando yo oposité me sonaba a chino. ¿Y qué hice con los temas donde se hablaba de actividades en el medio natural? Pues intentaba apalancarme a gente de la academia que era muy buena en esos temas y yo le preguntaba, le decía, mira, quizá te puedo ayudar en temas más relacionados con capacidades físicas básicas, con habilidades motrices, donde me veo con más recursos, incluso te puedo ofrecer esas propuestas prácticas que he hecho, pero me puedes ayudar y me puedes explicar este punto que me suena chino. Y así pues hice algún pequeño intercambio. Y esto también a la hora de estudiar, analízate y los puntos del tema que más te cuesten, trabájalos, no los dejes porque, como digo, el eslabón más débil es lo que nos hace que en ocasiones suspendamos. Así que espero que te haya aportado. Si tienes algún consejo extra para tener un gran tema en educación física, te leemos en los comentarios. Como hemos dicho, te dejamos la bibliografía actualizada en el comentario fijado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.